estructuras. La estructura neuroanatómica y neurofisiológica viene a ser la célula, la neurona, y esa neurona tiene una propiedad muy especial que es la transmisión del impulso nervioso, y esa propiedad se va a desarrollar a través de la membrana. La membrana es la que va a separar obviamente el medio externo del medio interno, y esos principios van a ser muy importantes para establecer la diferencia de potencial que hay entre el medio externo y el interno. Uno de los principios que va a servir para que se transmita el impulso nervioso a través de una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial eléctrico, que tiene que ver con cargas eléctricas, cuando una neurona está en reposo, el extracelular está predominantemente positivo y el intracelular negativo. A la aparición de un estímulo de manera directa, digamos cuando se activa un receptor o cuando ya se produce la transmisión a través de una sinapsis con la liberación de neurotransmisores, estos neurotransmisores ingresan, permiten aperturar determinados canales iónicos que ingresan fundamentalmente sodio, potasio al intracelular, haciendo de que el intracelular se torne más positivo. Esta diferencia de potencial, que usualmente, digamos, en reposo puede estar una diferencia de 0, si colocamos los dos electrodos afuera, no hay ninguna diferencia porque tiene la misma carga afuera, o si lo colocamos las dos hacia adentro, igual va a estar en 0, no registra un potencial. Pero si ya colocamos un electrodo afuera para medir y uno hacia adentro, sí vamos a encontrar una diferencia. Esa diferencia de potencial se llama potencial de reposo. Entonces, una neurona en reposo, cuando lo medimos, tiene esta segunda imagen, B, donde ya no está pues en 0 porque los electrodos, los dos colocados en un solo medio, nos va a dar 0 como el anterior, sino que ya acá nos arroja un resultado de menos 70 milivoltios de diferencia. Menos 70. Entonces, este es el estado de reposo en menos 70 milivoltios. A la aparición de un impulso nervioso, como les había señalado, se invierte la polaridad porque se aperturan canales de iones positivos. Estos ingresan al interior, haciendo que esta menos 70 ascienda, ¿no? Ascienda menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, menos 10, 0, 10, 20, 30, hacia arriba, ¿no? Cuando ya se genera un potencial de eyección, es decir, cuando se transmite un impulso nervioso. Pero la transmisión es fugaz. Así como se produce esto que se llama despolarización, este ascenso, hay una repolarización que es un descenso, para nuevamente regresar a la etapa basal, al estado de reposo. Ese es más o menos los principios, digamos, electrofisiológicos. Entonces, ahí está explicando, ¿no?, cómo el intercambio iónico de 3 moléculas de sodio salen 2 de potasio, obviamente con un mayor ingreso de cargas positivas, produciendo, esto se desarrolla a través de la bomba de sodio-potasio, produciendo esa diferencia de potencial. Entonces, ese impulso ya hemos señalado que tiene la etapa de despolarización, de repolarización y nuevamente regresa al potencial de reposo, ¿no? Entonces, esto es más o menos el exterior de la neurona en un estadio de reposo, donde vemos un predominio de cargas positivas, y este es el interior donde predominan las cargas negativas, o las cargas positivas son en menor cantidad que en la referencia del exterior. Y gracias a la bomba de sodio-potasio tenemos el intercambio iónico de 3 moléculas de sodio por 2 de potasio, ¿no? Generando pues una diferencia de potencial de más cantidad de sodio al intracelular. Y acá vemos cómo se activa, está en reposo
y cómo a través de un impulso nervioso va a generar esta diferencia de potencial, que es fugaz, como saben ustedes, porque eso es lo que dura la despolarización, esta curva ascendente, y la repolarización a regresar a su estadio basal, que es el potencial de reposo. Eso sucede cuando hay la aparición de un impulso a través de la sinapsis o a través de los receptores que generan esta, digamos, propiedad de la membrana que nos va a permitir esa transmisión del impulso hasta la generación nuevamente, hasta la liberación de neurotransmisores, que son los que van a aperturar a la neurona siguiente nuevamente esta propiedad de la bomba de sodio-potasio. Entonces ya hemos hablado un poco del potencial de reposo. Hay nuevamente imágenes para recordar, ¿no? Las cargas positivas externas a predominio gracias a los iones sodio e internamente a proporcionalmente menos cantidad de potasio. Ahí tenemos la bomba de sodio-potasio, ¿no? Que va justamente a producirse este intercambio iónico entre el sodio y el potasio, este intercambio del ingreso de 3 sodios y la salida de 2 potasios, generando las 3 fases del potencial de acción: despolarización, repolarización y potencial de reposo. Ya, entonces esto ya lo saben ustedes, que es la despolarización. La dirección del impulso desde las dendritas soma hasta la parte axónica terminal, el ingreso de iones sodio que va a generar justamente un potencial de acción cuyo proceso se llama despolarización. La repolarización es gracias a la bomba de sodio-potasio y la hiperpolarización es lo inverso. La hiperpolarización más bien la salida de potasio excede el potencial de reposo y brevemente se vuelve más negativo. Es decir, si en reposo estamos en menos 70 milivoltios, podemos llegar a menos 80, menos 90 milivoltios. En que se hiperpolariza, es que decir, se vuelve la neurona más inactiva. No se puede generar en estado de hiperpolarización la transmisión de un impulso nervioso, porque para que se transmita el impulso nervioso tiene que despolarizarse, ¿no? Positivizarse, y acá se está negativizando. Entonces hay un periodo refractario, que es un momento en que no se produce ningún potencial de acción, un periodo refractario relativo, que es el que va a permitir igual hasta que el estímulo logre un umbral determinado para que se transmita el impulso nervioso. Y ahí tenemos un poco todo lo que hemos venido explicando: el estado de reposo en menos 70 milivoltios, un umbral determinado, en este caso esta neurona de menos 55, que el impulso para que genere un potencial de acción tiene que llegar a este nivel. Si llega solo a este nivel, regresa frustrado que no ha generado el potencial de acción porque el estímulo determinado, la despolarización, no ha sido lo suficientemente adecuada o grande o como para llegar al umbral y generar el potencial de acción. En este principio se fundamentan, por ejemplo, los cuadros convulsivos. Las personas que sufren un cuadro convulsivo y tienen focos epileptógenos, el umbral ya no estará en menos 55, sino probablemente en menos 60, ¿no? Por acá. O menos 68. Entonces, cualquier estímulo pequeñito va a lograr que se genere potenciales de acción, ¿no? Entonces, y muchas veces de manera espontánea que se producen esos cambios, van a generar esas crisis convulsivas, ¿no? Y va a depender de la cantidad de neuronas cuyo umbral se haya modificado por una serie de factores, ¿no? Que pueden ser endógenos, que pueden ser exógenos. Endógenos estamos hablando de factores genéticos, exógenos de algún factor extraño, externo, tóxico, que haya producido esta disminución del umbral y por lo tanto la generación de potenciales de acción de manera desordenada.
La repolarización se inactivan los canales de sodio porque se activan en la despolarización y en la repolarización se inactivan, ¿no? Y más bien acá se abren los de potasio para nuevamente regresar a la normalidad. Ahí tenemos la hendidura sináptica, acá la neurona pre, la post. Una vez que se produce el impulso nervioso, se liberan los neurotransmisores. Estos neurotransmisores, miren cómo la célula activa que está transmitiendo está porque justamente las cargas positivas están hacia adentro. Y esto va a servir para que se liberen los neurotransmisores y activen la neurona postsináptica, ¿no? Produciendo nuevamente acá el ingreso de estas cargas positivas. Y de esa manera se continúa con el proceso de potenciales de acción o de despolarización o impulso nervioso. Hay un principio, es el todo o nada, ¿no? Es toda la neurona se va justamente a despolarizar, no es que solamente una parte de la membrana. Muy bien, entonces esos principios son los que permiten justamente establecer redes neurales y esas redes neurales se van a dar entre determinadas estructuras cerebrales, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico o inclusive dentro del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso está dividido, digamos, de manera muy práctica en central y periférico. Lo central está cubierto por una estructura ósea, en el caso del encéfalo por el cráneo y en el caso de la médula por la columna vertebral. Hay una estructura ósea que lo cubre. Sin embargo, el sistema nervioso periférico no lo cubre una estructura ósea, porque ya emergen los nervios craneales del encéfalo y emergen o ingresan al encéfalo, o los nervios raquídeos que salen o ingresan, sea esto sensitivo, sea motor, hacia la estructura de la médula, ¿no? Eso es una diferencia básica. El sistema nervioso central está en el eje del cuerpo y está cubierto por un tejido óseo que le da la seguridad, ¿no? Y el sistema nervioso periférico sale o ingresa de estas dos estructuras óseas, o bien de las estructuras del encéfalo o bien de la estructura medular. Entonces ahí recordando algunas características, este es el hemisferio izquierdo. ¿Por qué nos damos cuenta que este es izquierdo, que este es adelante y este es atrás? Porque la parte posterior solamente tiene una punta, un ángulo, ¿no? Que esta punta o ángulo es una sola. Como es posterior, es occipital. Y si ustedes se fijan acá, hay dos puntas, una y dos. Por lo tanto, este es el lóbulo frontal, este es el temporal y esta es la parte anterior del cerebro y esta es la parte posterior. Igual acá, si lo vemos en un corte sagital por la línea media, vamos a ver acá hay uno solo y acá tenemos dos polos, un polo occipital, un polo frontal y un polo temporal. Entonces, si cortamos por la línea media, trazamos una línea, digamos, por la parte central, vamos a encontrar que acá tenemos dos polos y acá un polo. Por lo tanto, dos polos es anterior y un polo es posterior. Este es, digamos, un criterio simple, pero que cuando veamos una imagen sabemos cuál es anterior o posterior. Después hay otras imágenes de referencia, otras estructuras de referencia como es este surco que está entre los dos polos, entre el frontal y el temporal hay un surco, una entrada. Esa entrada es la cisura central, perdón, la cisura lateral, porque es al costado del cerebro, lateral, o cisura de Silvio, ya, la estructura lateral o estructura de Silvio, que separa el lóbulo frontal parietal del temporal. Allí hay también una estructura importante que viene a ser la cisura central o de Rolando.
que viene, acá si ustedes ven casi como dos cordilleras, una cordillera y otra cordillera, estas dos grandes. Al centro hay un valle. Este valle o este surco viene a ser el surco central o surco de Rolando, que justamente está formado por estas dos cordilleras. Esta es la motora y esta es la sensitiva. Es decir, la circunvolución, en vez de cordillera, díganle circunvolución frontal ascendente y circunvolución parietal igual ascendente. Estas circunvoluciones, obviamente, hacia adelante vamos a tener que esta es motora y esta es sensitiva. Entonces, tenemos dos surcos que son muy importantes porque cuando veamos imágenes de resonancia u otro tipo de imágenes, vamos a poder tenerlo como referencia. Cisura de Silvio, cisura central, ya, que nos van a generar pues una serie de estructuras internas que ya lo vamos a ver más en detalle. Aquí en el corte sagital por la línea media, podemos ver en este caso esta estructura inferior, como esta, corresponde al lóbulo temporal y esta parte al lóbulo occipital. Y acá vemos como un gancho como un dedo doblado. Este gancho es el uncus del hipocampo, ¿no? Que está junto a la circunvolución parahipocámpica. Muy importante, obviamente, en la memoria, que conforma también parte del sistema límbico, como vamos a ver, junto con la circunvolución del cíngulo, que está ubicado acá encima del cuerpo calloso. El cuerpo calloso, y si ustedes ven acá un surco muy bien delineado, este surco es la cisura del cíngulo, que va a permitir justamente formar esta estructura, que es la circunvolución del cíngulo que está encima del cuerpo calloso. Ustedes saben que el cuerpo calloso es materia blanca, sustancia blanca, son fibras que se comunican un hemisferio con el otro. Sin embargo, la circunvolución del cíngulo tiene corteza cerebral y tiene sustancia gris, ¿no? Ustedes saben que la sustancia gris tiene más o menos aproximadamente de 3 a 5 milímetros y de ahí obviamente toda esta estructura va a formar parte de la circunvolución del cíngulo junto con otras estructuras. ¿Qué más vamos a ver acá también? Si ustedes se fijan en este corte sagital en la cara interna del cerebro, una cisura. Es una cisura llamada parieto-occipital. Esta cisura parieto-occipital es la que nos permite separar el lóbulo occipital del parietal. Esta cisura parieto-occipital. Pero acá también vemos otra cisura que ya es propia del lóbulo occipital. Esta estructura propia del lóbulo occipital es la cisura calcarina, que más o menos de manera concéntrica alrededor de esa cisura calcarina está en el área 17, 18 y 19 de Brodmann, que corresponden al área primaria y áreas de asociación de la visión. Entonces, esto corresponde a los hemisferios cerebrales, los que hemos estado viendo, y los hemisferios cerebrales van a estar conectados a la siguiente estructura que viene a ser el tronco cerebral, ¿no? Entonces, acá obviamente no está el tronco cerebral, se ha retirado el tronco cerebral para poder ver mejor estas estructuras. Si no se hubiera retirado estas estructuras, acá estaría el cerebelo, estaría el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, que dificultarían ver estas estructuras. Y acá lo tenemos, las estructuras que de alguna manera han sido retiradas, excepto el cuerpo calloso, que es el mismo de acá. Vamos a ver estructuras que corresponden al tálamo, por ejemplo.
Y debajo del tálamo tenemos a la primera estructura del tronco cerebral que se llama mesencéfalo. Mesencéfalo. Seguido de la protuberancia, que tiene una forma así ovoidal, que protruye hacia adelante, llamada protuberancia, seguida de otra estructura un poco más pequeña, que es el bulbo, y hacia abajo, acá está el agujero occipital, del agujero occipital hacia abajo tenemos la médula. Pero cargando, el tronco cerebral carga en su parte posterior, sobre todo la protuberancia y el bulbo. Es como decir, como que si el mesencéfalo fuera la cabeza de una persona, y acá tenemos la protuberancia y el bulbo como si fuera la espalda. En sus espaldas, en la protuberancia y el bulbo, carga al cerebelo. Otra estructura de referencia importante es que entre la protuberancia y el bulbo y el cerebelo tenemos al cuarto ventrículo, que tiene esta forma romboidal, ¿no? El cuarto ventrículo, donde hay una serie de estructuras en el tronco cerebral, muy ligadas, pues en el caso del bulbo, a las funciones cardiovasculares, ¿no? Que son áreas muy vitales, ¿no? Cuando hay una lesión acá, bueno, es incompatible con la vida. Cuando son lesiones, obviamente, que destruyen esas áreas. Y este cuarto ventrículo, si observamos, hay un canal acá, que es el acueducto, ¿no? El agujero del epéndimo, un acueducto que nos comunica con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo está formado por el espacio que dejan ambos tálamos. Acá hay un tálamo y esta forma ovalada pequeña es la comisura intertalámica. Obviamente no se ve el otro porque se ha cortado por la parte central. El tálamo es toda esta estructura ovoidea mucho más grande. Lo vamos a ver en otros cortes. Y acá de algún modo lo vemos integrado a hemisferios cerebrales. Vemos al mesencéfalo, ¿no? Vemos a la protuberancia, al bulbo, al cuarto ventrículo y sobre el mesencéfalo acá al tercer ventrículo. Y el ventrículo 1 y 2 son los dos ventrículos laterales. Acá tenemos al cerebelo y más o menos cómo fluye el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En el cerebro. Acá vemos imágenes, perdón, acá este es un gráfico en el cual vemos las raíces nerviosas, como les dije, que está emergiendo o ingresando o saliendo de la médula espinal, ¿no? Tenemos pues 8 cervicales, tenemos 12 nervios torácicos, tenemos 5 lumbares y tenemos 5 sacros, ¿no? Que van saliendo. Y un aspecto importante es que la médula espinal solamente llega hasta L1, ¿ya? La médula llega hasta L1 porque, si bien es cierto, todas esas estructuras que ven acá ustedes son raíces nerviosas que bajan. Todas las de color rojo, estas más o menos de color morado, que son las lumbares, ¿no? Desde L1, la famosa cola de caballo, ¿no? Es por eso que la punción lumbar se desarrolla entre L3 y L4. Si hacemos una punción acá no vamos a coger nunca médula, porque la médula llega solamente hasta L1. O a veces ascendemos un espacio más hacia arriba o un espacio más hacia abajo cuando tenemos alguna dificultad de ingresar por esta vía, ¿no? Algún cambio que impida.
Y ahí tenemos el canal raquídeo dejado pues en los agujeros que deja entre una vértebra y la otra vértebra. Esta es de todas maneras una estructura ósea que está recubierto por meninges, ¿no? La meninges, además del hueso, le da, digamos, seguridad a la médula espinal, en la cual emerge una raíz ventral, que es la raíz anterior. Acá se ve en la imagen porque estas hipófisis posteriores es parte de la zona obviamente posterior, y el cuerpo vertebral está en la parte anterior, hacia adelante. Entonces sabemos que esta es la raíz anterior. Otro parámetro, ¿por qué esta es la raíz anterior? Porque la raíz posterior tiene una formación ovalada, un poquito más grande, que viene a ser el ganglio raquídeo. Y el ganglio raquídeo está en la raíz posterior. En este ganglio está ubicada la primera neurona sensitiva. El cuerpo de la primera neurona sensitiva está acá en el ganglio. Por acá viene, o sea, la dendrita viene por acá con sus terminaciones hasta los receptores. Es captado por el cuerpo neuronal que está acá y los axones ingresan a la médula y van a ir por los haces respectivos, espinotalámicos, van a ir por los cordones posteriores, por los fascículos de Gold-Burdage principalmente, llevando la información sensitiva hacia las estructuras cerebrales más superiores. Y lo que les he explicado, tenemos ahí el ganglio espinal, ganglio raquídeo, que nos señala que estamos con la raíz posterior, ¿no? Que va a recibir también inervación vegetativa, y la raíz anterior que no contiene estos ganglios, ¿no? Por lo tanto, el nervio periférico va a contener, ¿qué cosa? Va a contener información sensitiva y va a transportar información sensitiva, información motora e información vegetativa, ¿no? Porque ya cuando está más periférico, ya está integrado la parte vegetativa a los nervios, justamente muy cerca a los ganglios espinales. Muy bien, entonces eso ha sido más o menos una revisión anatómica muy general. Ahora sí, vamos a ver rápidamente, esto lo veremos también cuando nos toque ver pares craneales. El olfatorio está obviamente ubicado acá en la parte frontal. Acá hay un surco a nivel frontal y que va a permitir ahí alojarse a estos bulbos, ¿no? Que son un par de filetes vulvares. Y acá tenemos en la punta unos puntitos que son unas vellosidades que son las que ingresan justamente a través de una estructura ósea, a través de una estructura ósea del etmoides, que tiene una estructura, digamos, por orificios, por donde van a ingresar estas vellosidades, que son los encargados de recepcionar el olfato, ¿no? Y el olfato va a ingresar de frente a los hemisferios cerebrales, no va a ingresar al tronco cerebral. Igual la vía óptica, que es el segundo, va a formar acá el quiasma óptico y se va de frente al tálamo y al lóbulo occipital. Tampoco va al tronco cerebral. Desde el tercer par hasta el 12 van a ingresar al tronco cerebral. Tenemos ahí los nervios ópticos, función visual, y solamente el tercer par, que nace justamente acá encima de la protuberancia, que viene a ser el mesencéfalo, cuya función es oculomotora. De ahí tenemos al cuarto par craneal, que también sale por la parte posterior del mesencéfalo. Ahí es un nervio bastante delgado de ese lado, y acá tenemos del otro lado. El quinto par, que sí es una estructura mucho más visible, mucho más gruesa, que tiene sus 3 ramas y que tiene su ganglio del trigémino, va a surgir de la protuberancia del puente. Este se llama puente
¿Por qué? Porque es un puente también entre los dos hemisferios cerebelosos, ¿no? Y protuberancia por la forma que tiene, y cuya función es fundamentalmente sensitiva y tiene que ver también con los músculos de la masticación. Desde el desde el sexto par van a emerger del surco bulbo protuberancial. El sexto son los primeros nervios que cortando de la parte interna van a ser 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente en ese orden como vamos a ver. El sexto par es el abducen, ¿no? El motor ocular externo, que junto con el tercero y cuarto son los oculomotores. Tenemos el séptimo par, el facial, obviamente su función es gestual, y también tiene funciones vegetativas, ¿no? Y otra parte importante del séptimo par, además del facial, es que va a dar una función sensorial del gusto en la parte anterior de la lengua. El octavo par, función auditiva y vestibular, coordinación, equilibrio y audición, juntos en el octavo par. El glosofaringio nos va a dar fundamentalmente la función del gusto del tercio posterior de la lengua, porque los dos tercios anteriores nos da el séptimo par. Y tiene que ver también con el control de la deglución de los músculos de la faringe, de la glándula parótida. El décimo par también tiene que ver con una función mixta, la función sensitiva fundamentalmente de las vísceras. El décimo se llama vago porque se mete por muchas estructuras como el corazón, pulmones, tráquea, bronquio, laringe, faringe, tracto gastrointestinal, oído medio, se mete por todas estas estructuras. Y también la función motora, que tiene que ver con, de algún modo, con la función del corazón, del pulmón, de la faringe, laringe, tráquea, bronquios, tracto gastrointestinal, de los movimientos automáticos, también funciones del vago. El onceavo par, el nervio accesorio, que da fundamentalmente una función motora que tiene que ver con el movimiento del cuello, ¿no? Fundamentalmente eso. Y finalmente el doceavo par craneal, que está ubicado más en la parte anterior del tronco del bulbo, que es el doceavo par o nervio hipogloso, cuya función fundamental es motora, que tiene que ver obviamente con el movimiento de la lengua, muy importante para el habla, para la articulación. Les habíamos dicho que el cuarto ventrículo también estaba, digamos, es muy importante en la circulación de líquido cefalorraquídeo y está ubicado entre el tronco cerebral y el cerebelo. Ya hemos visto el tronco cerebral, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, ¿no? El cerebelo en la parte posterior, este es la hipófisis, acá tenemos, y este es el tálamo, este viene a ser el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, que también es muy importante en el sistema vegetativo. Y acá en la parte posterior tenemos una estructura que se ve acá que se llama el tentorio, ¿no? Que separa la meninge, la dura madre, entre lo que viene a ser el cerebro y el cerebelo. Y por eso que de este tentorio a la parte de arriba se le llama supratentorial, y de este tentorio, tentorio como techo hacia abajo, es esta estructura subtentorial, es el cerebelo y el tronco cerebral, son estructuras subtentoriales, porque están debajo de este techo que es una estructura de la dura madre. El cerebelo
está muy ligado a lo que es la coordinación, el equilibrio, la postura, la marcha, ¿ya? Muy importante. Ahí lo vemos en relación con el tronco cerebral y los hemisferios cerebrales con sus lóbulos. Reciben, o sea, van a desarrollar esta función postural, esta función de coordinación motora, de marcha, con hacer un centro de la sensibilidad propioceptiva, porque los sensores que hay en los músculos, en los tendones, le va a permitir justamente realizar la coordinación al cerebelo. Controla los movimientos de postura, de ritmo, de arco, de dirección, de fuerza, que son elementos importantes para la coordinación. Y la estructura del cerebelo, pues, tiene un cuerpo medular y este cuerpo externo que está formado por el vermis. Si ustedes se fijan, es como un arbolito de costado. Este es el tronco y tiene acá toda la arborización. Esta arborización corresponde a determinados lóbulos pequeños que viene a ser el vermis, y cada una de estas estructuras, la língula, el lóbulo, pirámide, etcétera, etcétera, cada uno tiene un nombre, todos estos lóbulos, el flóculo, que va a permitir, digamos, relacionarse con ambos hemisferios cerebrales, pero también está relacionado con funciones. Es el famoso vermis del cerebelo, perdón. Y otra estructura, porque merece unas cuantas palabras, las estructuras que están en la parte interna del cerebro. Hemos visto mayormente la corteza cerebral, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital, el temporal, pero acá vemos una estructura que nos ha faltado un lóbulo. Este lóbulo es el de la ínsula. Este lóbulo que está acá es el de la ínsula. Está oculto, ¿no? Debido a los pliegues del frontal, del lóbulo temporal, del parietal, lo han logrado ocultar acá. Como que había un crecimiento y lo han ocultado. Pero cuando se separa el valle silviano, el surco silviano, lo separamos, ahí lo podemos visualizar, que está el lóbulo de la ínsula. Entre dos lóbulos de la ínsula van a haber una serie de estructuras que vienen a ser los ganglios basales, el caudado, el putamen y el globo pálido. Inclusive acá otra estructura que parece un ave, esto es el claustro, también una estructura de sustancia gris. Todo este color más oscuro son núcleos, por eso se llaman núcleos basales o ganglios basales. Y otra estructura que ya lo hemos visto son los tálamos. ¿Ven? El tálamo de un lado, el tálamo de otro lado, que entre los tálamos tenemos el tercer ventrículo. ¿Qué más? Entonces, esta es la relación, es muy importante. Y acá vemos una estructura blanca que comunica un hemisferio con el otro, el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso, la sustancia gris, la sustancia blanca, el cuerpo calloso. Estos son los ventrículos laterales, primero y segundo ventrículo, los dos laterales. Y lo que vemos debajo de los ventrículos laterales está el núcleo caudado. El núcleo caudado acompaña a los ventrículos laterales, como vamos a ver en otros cortes. Entonces, el caudado es un núcleo muy importante que se va a relacionar con la corteza cerebral y cuya alteración va a presentar algunas enfermedades, como vamos a ver. Acá tenemos casi como un triángulo, ¿ven? Donde tenemos acá la base digamos, más amplia en la parte externa junto al antemuro, y donde el vértice está metido a la parte interna. Más ligado a la base es la estructura llamada putamen, y hacia adentro tenemos el globo pálido, con una separación, digamos, que permite ver dos globos pálidos.
un pálido externo más hacia afuera y un pálido interno más hacia adentro, ¿no? Pálido externo, pálido interno. Esto tenemos la estructura del tálamo. Acá tenemos cuerpo calloso. Estos son también los ventrículos laterales, pero ya en la parte posterior. Con la sustancia blanca. Entonces, digamos, la función de los ganglios basales viene a ser colaborar con si vale el término, con el cerebelo para la modulación del movimiento, para la regulación del movimiento. Ayuda justamente en esa secuencia ordenada, armónica, para la ejecución de programas determinados, para que se logre movimientos coordinados y con mucho dominio, digamos, de ellos, ¿no? Entonces, colabora justamente en la función de coordinación los ganglios basales. Entonces, ya hemos dicho que son grupos celulares agrupados en caudado, globo pálido, putamen, y que la función en general de estos ganglios basales viene a ser el recibir la posta, de algún modo, de cuando se produce un aprendizaje a nivel cortical de movimientos aprendidos. Estos movimientos ya se logran controlar, dirigir por los ganglios basales de los movimientos automáticos, de los movimientos rutinarios, de los movimientos de algún modo ya sea automatizados. Por ejemplo, cuando uno camina, uno no está pensando en mover el pie izquierdo, derecho, el brazo, etcétera. Ya se desarrolla como la ejecución de un plan, pero fundamentalmente son movimientos automáticos. Estos ya son regulados, controlados por los ganglios basales, ya que la corteza tiene que estar más activa para la situación de atención de lo que ocurra más en el medio externo, ¿no? Ya libera de funciones a la corteza cerebral. Ya hemos visto dónde se encuentran esos núcleos grises y tenemos pues al caudado, putamen, globo pálido, al cual se agregan otras estructuras porque están muy relacionadas a ellas, como el núcleo subtalámico, que está debajo del tálamo, y la sustancia negra que está en el mesencéfalo. Acá estas líneas se han movido un poco. El putamen sí podría corresponder acá, pero el globo pálido no acá, sino a este ángulo de acá. Este más bien es el claustro. El tálamo está bien, el caudado también está apuntando acá, vemos al ventrículo lateral. Hay que movilizarlo un poco para que, digamos, apunte ahí a esta estructura. Y este lóbulo es el lóbulo de la ínsula, como les había manifestado. Tenemos la cápsula interna, que es sustancia blanca, que en la cápsula interna va a separar justamente el caudado del putamen y globo pálido, llamado también de manera conjunta núcleo lenticular. Ya ven, esta es la cápsula interna, va a separar tálamo, va a separar caudado con este núcleo lenticular. El tálamo es una estructura ovoidea central muy importante en la recepción de la función sensorial. Todos los sentidos van a llegar al tálamo excepto el olfato, ¿ya? Y ahí vemos a la estructura central del tálamo. Obviamente esto es un repaso neuroanatómico. Cuando se lesionan, cada estructura van a producir alteraciones. Si supongamos hay una alteración a nivel del tálamo, las alteraciones sensitivas o sensoriales van a ser predominantes. Y se van a establecer vías directas, vías indirectas en estos ganglios basales, justamente para, de alguna manera, controlar estos movimientos automáticos.
a través de determinadas sustancias, como viene a ser el GABA, la sustancia P, el GABA, la encefalina, ¿no? El GABA, la sustancia P, más ligados a la vía directa, cuya función fundamentalmente es aumentar la actividad del tálamo. Sin embargo, la vía indirecta es a reducir esa actividad, ¿ya? Y también de la corteza cerebral. Entonces, tenemos que la vía directa es una vía más de tipo excitatoria y de la vía indirecta es más de vía inhibitoria, ¿ya? Entonces van a haber una serie de circuitos de los núcleos basales, ya que tienen, digamos, relación con la función motora, con la función oculomotriz, con la función dorsolateral del lóbulo prefrontal, eh, la estructura de lateral órbito-frontal también de las áreas prefrontales y con el sistema límbico, ¿no? Por eso que los ganglios basales, los núcleos basales, no solamente van a regular la función del equilibrio, perdón, la función de la coordinación de los movimientos automáticos, sino también de los movimientos oculares, también con actividades que tienen que ver con las funciones ejecutivas, con la parte afectiva, emocional, que está con el sistema límbico. Por eso un trastorno en ganglios basales no solamente nos produce un problema, digamos, de un movimiento involuntario, sino también tienen síntomas, eh, obviamente, de movimientos oculares, síntomas que tienen que ver con el pensamiento, con la parte afectiva, emocional. Entonces tenemos ahí las imágenes, ¿no? de los determinados circuitos. Entonces, por ejemplo, una enfermedad como la enfermedad de Huntington, de repente alguno de ustedes habrá podido apreciar algún caso, son movimientos que aparecen de una manera suave, involuntarios en las manos, en la cara, con gestos. Después estos se van generalizando, pero van produciendo a la vez mucha irritabilidad, depresión, alteraciones en las funciones cognitivas, llegan a la demencia, es decir, se afectan muchas de las vías que hemos visto de los ganglios basales. Pero el núcleo predominante en la enfermedad de Huntington son alteraciones en el núcleo caudado, y es una enfermedad de tipo hereditario. Las alteraciones se encuentran en el cromosoma 4, en una proteína que tiene que ver con la membrana celular, la huntingtina, ¿no? Se le ha denominado huntingtina, esa proteína expresada justamente por el cromosoma 4. Después tenemos pues otra enfermedad conocida como la enfermedad de Parkinson, que afecta fundamentalmente la vía dopaminérgica, pero también otras vías que están en relación con las vías dopaminérgicas, como son las vías colinérgicas, GABAérgicas y de glutamato. Pero sin embargo, la vía afectada es la vía dopaminérgica, ya que la sustancia negra, que es la parte central de este proceso degenerativo, va a sufrir muerte neuronal y pérdida de muchas neuronas dopaminérgicas. Tenemos también la enfermedad de Wilson, ¿no? Con alteraciones a nivel del cromosoma 13, una enfermedad degenerativa ligada al metabolismo del cobre, que ésta se acumula en el hígado y en estructuras de los ganglios basales, produciendo un parkinsonismo muy severo, ¿no? Con problemas a nivel de la respuesta a los medicamentos parkinsonianos, ¿no? Entonces, básicamente, el tratamiento va ligado justamente con quelantes hacia el metabolismo del cobre en las etapas iniciales, ¿no? Porque si no, obviamente es muy difícil cuando ya se ha producido las alteraciones. La Corea de Sydenham, visto en los niños como secuela de procesos infecciosos a nivel de la garganta,
que producen también movimientos coreicos, pero cuyo tratamiento hace de que esto sea recuperable, ¿no? Las disquinesias tardías, muy ligados al tratamiento con medicamentos antipsicóticos, con movimientos distónicos, con contracturas del cuello, tronco, bastante severas en personas que son sensibles a estos medicamentos. Y finalmente los hemisferios cerebrales, ¿no? Más ligados a la función cortical, donde vemos que lesiones en el hemisferio izquierdo van a comprometer el lenguaje, la matemática, la lógica, el cálculo, cuando son lesiones en el hemisferio izquierdo. Pero cuando hay lesiones en el hemisferio derecho, más va a haber una alteración en cuanto a las funciones superiores, más de orientación visoespacial, la parte musical también se haya relacionado al hemisferio derecho, ¿ya? Ahí están los lóbulos que ya los hemos visto, todas. En este caso, el lóbulo frontal va a tener un área motora primaria, áreas motoras secundarias, pero también ligado a áreas de movimientos oculares, de la direccionalidad de la mirada, el área de Broca y la corteza prefrontal. Son estructuras fundamentales que debemos recordar, ya que cuando hay una lesión en el lóbulo frontal, puede verse afectada, depende de la magnitud, alguna de estas funciones, o bien motoras, o bien de planificación del movimiento, de los movimientos oculares, del lenguaje, o de las funciones ejecutivas. Ahí tenemos, por ejemplo, si se afecta esta área, el área 44-45 de Brodmann, en el lóbulo frontal, vamos a tener una fascia de Broca. En el lóbulo parietal va a llegar, de color amarillo, va a llegar la información fundamentalmente sensitiva primaria de asociación para recepcionar todas las modalidades sensitivas. Y en el área posterior va a ser una encrucijada, básicamente sensitiva, parieto, temporo y occipital, con funciones de la visión, de la memoria y con funciones ligadas al lenguaje. El lóbulo temporal, muy ligado al olfato, porque llega directamente allí, a la audición, y tiene que ver con la parte afectiva, emocional, porque la circunvolución parahipocámpica, el hipocampo forma parte del sistema límbico. Y ahí vemos, como les habíamos señalado, en esta encrucijada, más o menos parieto, temporo y cercano al occipital, más o menos cercano, vamos a tener un área, el área de Wernicke, cuya función va a ser la recepción o función sensitiva del lenguaje, la comprensión del lenguaje. El lóbulo occipital, hemos señalado el área 17, 18, 19 de Brodmann, ligado a la función visual. Y sería bueno recordar también, si acá tenemos la cisura de Silvio, este es el lóbulo frontal, acá tenemos el ventrículo lateral, acá tenemos la separación interhemisférica, la representación de un homúnculo que da un tamaño grande a la mano, a la cara y a la lengua, porque se requiere mucha cantidad de neuronas que estén trabajando para controlar el movimiento de la mano, los gestos y la lengua, obviamente relacionado al trabajo y al lenguaje propio del desarrollo y evolución del hombre. Mientras que la cantidad de neuronas para el movimiento del tronco y del miembro inferior proporcionalmente son menores, ¿no?, a lo que se requiere para la mano, para la cara y para la lengua. Y de manera similar tenemos también la parte del homúnculo sensitivo, ¿no? Más o menos se ha hecho una semejanza proporcional al área cerebral cortical del tamaño que correspondería a la parte de la lengua, de la garganta, de la cara
de la mano al tronco y al pie. Y tenemos ahí pues una serie de números que vale la pena, digamos, recordar alguno de ellos. Por ejemplo, el área 44-45, que corresponde al área de Broca, ¿no? El área 4, que es la función motora primaria, el área 312, que es la función sensitiva primaria, y tenemos el área 8, ¿no? Que tiene que ver con el área 6, con el área premotora, área motora suplementaria, el área 5-7 de áreas de asociación sensitiva, la parte posterior, ligados al área 41-42, que está ubicado acá fundamentalmente el área de Wernicke, ¿no? El área de Wernicke. Y acá tenemos en el corte interno el cuerpo calloso. Acá vemos el área 312, que son las áreas sensitivas primarias, el área 4, la función motora, premotora, y 10, 11, 12, 9, 10, 11, que es parte de los lóbulos. Acá tenemos igual 10, 11, parte del área prefrontal. El 34 en el uncus del hipocampo vemos acá. En la función visual, 17, 18 y 19, como les habíamos señalado de manera concéntrica, muy ligados a la cisura calcarina. Muy bien, eso ha sido, señores, una visión así global, un recuerdo para que ustedes lo tengan presente cuando vayan a tener pues el contacto con tanto con las funciones, a ver, un momentito. Con las funciones alteradas que nos van a dar una semiología determinada. O sea, vamos a encontrar, como ya lo van a estudiar ustedes, síndromes de nervio periférico, síndromes medulares, síndrome de pares craneales, síndrome de talámico, síndrome piramidal, síndrome parkinsoniano, etcétera, etcétera. Y ya habrá que recordar cuáles son esas estructuras específicamente comprometidas. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta. Buen día. Sí, te escuchamos. Doctor, en relación al glutamato, ¿es tan tóxico como dicen? O porque A ver, el oxígeno en proporciones adecuadas es vital para la vida, pero el oxígeno en cantidades excesivas hace daño y causa muerte neuronal. El glutamato es similar. El glutamato es parte de los neurotransmisores muy importantes para el aprendizaje, la actividad cerebral, pero en cantidades excesivas se activa demasiado. Igual azúcar en cantidades moderadas, pequeñas y saludable, en exceso hace daño. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Hay múltiples ejemplos, ¿no? Incluso el calcio. El calcio igual en cantidades normales, moderadas, es vital para la estructura ósea, es vital para el funcionamiento inclusive de las neuronas, pero cuando hay un exceso de calcio, forma parte del proceso de apoptosis neuronal, forma parte de la muerte, del daño neuronal, cuando se activa fundamentalmente esta excitotoxicidad en el cual está involucrado el glutamato. Entonces, es cuestión de cantidades, de exceso, ¿ya? Igual una copa de vino nos cae muy bien, nos estimula, pero si ya nos tiráramos una damajuana de vino y sobre todo de cachina, imagínense qué pasa con nuestro cerebro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, entonces nos seguiremos viendo pues con las otras clases y que vamos a tratar de coordinar para que tanto la clase de repente de médula y pares craneales lo hagamos de manera conjunta, ya que está muy ligado lo que es médula y tronco cerebral, ¿no? Que tiene que ver más con los pares craneales y, y nos alcanza el tiempo, de repente ya quedamos para coordinar. Me avisan, puede ser